¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quería hablar de cosas que me decepcionan, sobre todo de gente que yo he conocido, con quienes hemos transitado en las marchas a Tarata, o con quienes he asistido a la presentación de los libros de Agustín Laje, Nicolás Márquez, y que los veía mis amigos conservadores de derecha en algún momento. Yo, por ejemplo, apoyé la discusión que Luciano Reboredo, un buen amigo mío, mantuvo contra Pedro Salinas cuando ocurrió el problema del sodalicio y se ganó creo que hasta un lío judicial, en fin, y defendiendo la familia y defendiendo a la Iglesia Católica, hemos rezado juntos el Santo Rosario, ¿no? El caso de Juliana Caxia, yo he asistido a las presentaciones que ella hizo con Laje y con Márquez, porque con ella empezaron a venir a vender sus libros contra el marxismo cultural. Y Frank Lecker, un chico joven que también le he tenido mucho cariño siempre, y no se lo voy a negar, quien inclusive una vez tuvo una discusión, un debate con un transexual al que lo llamó por su nombre de hombre, y se entrampó en un debate que a mí me parecía innecesario, pero se entrampó en ese debate donde el otro protestaba porque lo llamaba por su nombre de hombre y él le decía es tu DNI el que dice que ese es tu nombre y yo te llamo por ese nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y así actuaban los tres, como el caso de Buñante, que viene de las iglesias evangelistas, y en fin, y uno ve la presentación que hacen de los candidatos que van con López Aliaga en este proceso electoral. Y va la señora Yarro, la presentan levantándole la mano como si fuera un boxeador triunfador, en ese estilo que le hacen en los rings, ¿no? Cuando le levantan la mano al boxeador triunfador. Y con el grito de sí se puede, se presenta ella, López Aliaga, y al otro lado, Muñante, en la tarima, mientras que los candidatos al Parlamento, donde estaban mis amigos, aplaudían el gesto. Yo he visto, por ejemplo, una entrevista a la señora Yarro que la hace Juliana Caxia, que nos habla de la familia, nos vende la idea de la familia, que es máster en familia, que estudió en una universidad en España y que trabaja en Radio María y etcétera, etcétera. Y yo esperaba que ella hiciera las preguntas debidas a la señora Yarro y me pareció un publireportaje como de esos que hacen los caviares a otro caviar, ¿no? Y me desilusionó muchísimo. Por un escaño, tus principios los pones al costado. Bueno, yo imagino que Judas con Jesucristo también hablaba de las enseñanzas que Jesucristo le había dado, pero en determinado momento vendió sus principios por otras cosas. Puede que eso sea así. Es muy atractivo el poder. Dicen que es una droga, es un vicio el poder, ¿no? Y todo lo que depara el poder. Y entonces las oportunidades son anteriores y son primeras frente a los principios que pueden ser puestos en un costado. Y hay otra gente más que está allí que van por el mismo camino inicial y de candidaturas, donde los principios que decían tener los ponen a un costado. Hoy, que le preguntan a López Aliaga, oye, el Islam se está metiendo en el sur del Perú, no hay problema, todo está bien, todo está tranquilo. Cuando sabemos que la política del Islam es exterminar nuestra religión, nuestra fe,
porque nosotros somos los herejes que no seguimos el Corán. Y todo eso uno lo termina mirando, lo termina observando y dice, ¿por dónde va? Encima revisas videos anteriores que, por ejemplo, por ahí me mandaron uno de las elecciones de atrás, las pasadas, en la que gana Pedro Castillo, y hay una entrevista que le hacen al doctor César Vidal. Yo no sabía que sabía tanto del problema político del Perú, pero es un tipo muy lúcido y muy preparado. Y le hacen una pregunta sobre López Aliaga y él dice algo que no ha sido desmentido hasta el día de hoy. Ya esto lleva un proceso de años que fue publicado, nunca fue desmentido. Y está ahí en YouTube, donde él dice que Rafael López Aliaga trabajó 8 años haciendo negocios con el señor Soros, que es justamente el financista de la ONG IDL de Gorriti y de otras ONG de este tipo de gente que los conocemos como los caviares. Y él hizo negocios 8 años. César Vidal nos afirmó. Y hasta ahora yo nunca he escuchado a Rafael López Aliaga desmentir esa afirmación. Y entonces hay preocupaciones muy delicadas porque yo les hablé en un podcast antes, en donde les decía hay un caballo de Troya que se viene metiendo con un discurso que suena conservador, pero que trae dentro cosas que no son correctas, y encima con gente que está traicionando sus principios y que puede seguir traicionándolos en el futuro. Y es que ya hemos vivido procesos de traición, procesos de caballos de Troya. Toledo fue uno, ya lo he explicado, y se metieron los caviares con él. Se metió Gorriti con Toledo, con su discurso Harvard y su discurso Stanford. Se metió Gorriti con Toledo. PPK con su discurso liberal, él era el gran presidente de lujo, se metieron también, y tuvimos con él el primer ministerio de educación que empezó a meter la ideología de género en los colegios. Y así se fue infiltrando el marxismo cultural, con toda la intención de destruir la cultura occidental. ¿En qué me baso yo? En lo que está pasando en Europa. Eso está empezando a ser un embrión de cosas que ocurren en el Perú. Y los caballos de Troya funcionaron en Europa y de esa manera también han funcionado en el Perú. Y entonces a mí me preocupa que mis amigos personales que he mencionado estén en ese caballo de Troya. O de repente siempre fueron un caballo de Troya, vaya uno a saber. Porque en este ambiente empiezas a conocer cosas y a descubrir caras que pensabas que eran de una forma y terminaron siendo de otra. Ya nos viene pasando desde que empezamos en este ambiente. Así que parece un tema totalmente natural. Pero como estamos cerca de Navidad, y el espíritu navideño nos dice que Navidad es un renacer, es un reempezar, es un reflexionar sobre un nuevo comienzo, pero basándonos también en las experiencias anteriores, es la llegada del niño, alguien que nos trae una nueva guía, que nos recuerda la luz, la vida, el camino, su mensaje, su filosofía, su reflexión, y que a la vez nos enseña que ahí empieza la familia que uno tiene que defender, y nosotros somos Perú Familia. Entonces uno empieza a reflexionar y dice, sí, pues, lo único que queda es trabajar por la organización política desde Perú Familia. Y ese tendrá que ser el camino. No puede ser un camino fácil. Dios mismo te dice, hay dos caminos, el fácil y el difícil.
pero el difícil es el camino. Y ese es el que tienes que caminar. Habrán obstáculos, habrán problemas, los hemos vivido, hemos tenido muchas cosas que hemos vivido, y aquí estamos. Tenemos pocos, pero estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. Qué pena que otros amigos que se fueron alejando terminaron transparentando perfiles de personalidad que no imaginábamos que íbamos a encontrar. Como alguna vez nunca imaginamos que íbamos a encontrar traidores que vinieron a romper nuestra organización y hacer tanto daño en un momento. Pero así es, los Judas aparecen así, y eso es lamentable. Y es lamentable porque desde aquí apoyábamos la candidatura de López Aliaga, pensábamos en esa posibilidad. Hoy es una candidatura donde también están los Judas ahí metidos. Y eso yo creo que lo único que nos hace es pensar en que el olfato popular es muy inteligente. Hay cerca de un 54%, la primera mayoría del Perú, que no quiere votar por nadie. Esa es nuestra realidad electoral. No suben del 10 o del 13%, migajas de votos. El olfato electoral de la población es muy agudo. Se da cuenta de las cosas. Yo les deseo a todos ustedes una feliz Navidad. Y les deseo entendiendo que el camino que debemos seguir es el más difícil. Pero tenemos que iniciar ese camino. Que esto es un renacer. Es una nueva esperanza. Es un mensaje navideño que nos da las circunstancias de la vida. Nada es casual. Dios quiere que vayamos por ahí. Y es así como recibimos la llegada del Niño Dios en esta Nochebuena, con un mensaje que nos ilumina para entender y comprender que el camino nuevo es pensar en una organización de hombres y mujeres íntegros que no abandonen nunca sus principios por un escaño. Aunque les parezca extraño, este es un mensaje navideño. Yo soy Juan Alberto Salas, Perú Familia, les mando un abrazo.